¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Pudieron hacerlo? La hice, pero no sé si esté bien. Perdón por el gallo. Ok. ¿Y por qué no Pido sabes? perdón. ¿Por qué no sabes si está bien? Sí, no te preocupes. Pues lo hice, pero no sé, perdón. Tenía mis dudas. ¿Pero sobre qué? Se lo enseño Ujú, y ya le demuestro en dónde está mi duda. ujú. No puedo apagar mi gallo. Pido perdón. Este, Am, Acá, en la parte de acá. Bueno, espere porque estaba jugando con la cámara. sí, es que no te veo, de hecho. Solo se ve tu filtro. Sí. Anda en Huatulco, Alitzel. Ándale. PPI, PPI. Ojalá. Sí, deja la beca, ¿eh? En la parte de acá le puse que si A es igual a B pero diferente de C y estos les puse que sean mayores a cero. Pero en el mismo le puse que si A igual a C pero diferente con B y obviamente mayor que cero. Y en ese mismo le puse que si B igual a C pero diferente con A pero mayor que cero, lo manda a imprimir triángulo isósceles. Ok. Bien. En Bueno. los demás puse que, pues sí, A igual a B igual a C, pero mayor que cero, imprimir triángulo equilátero. Y en el último puse que si A diferente con B y diferente con C, pero mayor que cero, imprima triángulo escaleno. Bien. En esa parte creo que no hay tanto problema con la lógica de cómo determinar a qué corresponde, ¿no? O sea, obviamente en el triángulo equilátero necesitamos que los tres lados sean iguales, ¿sale? Eh, entonces ahí creo que no hay mucha duda. Es importante lo que puso su compañera porque decía que sea mayor que cero. Esto quiere decir porque el valor cero y cualquier número negativo no son admisibles para el valor del lado de un triángulo. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es pues eso es una restricción, no es una cuestión que hace más robusto su su algoritmo en este caso, ¿no? Para resolver esa problemática. Entonces, vamos a vamos a ver entonces para resolver en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sería comprobar. Vamos a hacer esto. Inicio. Sale. En el uno sería leer. Eh, espérame. Ajá, ahora sí. Para el problema de los triángulos sería, ¿no? Inicio. Luego, lo primero sería que leer la magnitud, la longitud, leer la longitud de los lados de un triángulo. ¿Sale? Lo siguiente que sería que tendríamos que hacer, o sea, lo primero es que vamos a preguntar cuánto vale el lado uno, cuánto mide el lado uno, cuánto mide el lado 2, cuánto mide el lado 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer?
poner una condición, por ejemplo, si el lado uno es igual al lado 2, que es igual al lado 3, escribir que es equilátero. Ok. Antes de eso, antes de eso, Condicionar de que sean positivos los números. ok. Verificar, verificar los datos. Verificar los datos. Que sean positivos. A eso se refiere, ¿no? Verificar los datos, valores positivos y correctos. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto de datos correctos? Además de que solo pueden ser valores positivos mayores que 0, deben de ser correctos en el sentido de que existe una restricción. Los lados de un triángulo cualquiera son correctos si ninguno de los lados mide más que la suma de los otros dos. ¿Sale? Es decir, yo puedo tener un triángulo que mida 5, 5 y 3. ¿Qué triángulo sería? Isósceles. Ok, ¿sale? Y si tengo un triángulo que sea 5, 5 y 10, ¿qué tipo de triángulo es? Igual isósceles. Igual. No lo puedo dibujar. A ver, dibújenme un triángulo que un lado mida 10 y los otros dos lados midan 5. Ah, no, no se puede, fíjese. Pues no se puede. Es por eso les estoy diciendo que esta es una restricción. Verificar que los valores sean correctos quiere decir que ninguno de los lados es igual o mayor a la suma de los otros dos. Entonces les dije 5, 5 y 10. Esos no son datos de un triángulo correcto. ¿Por qué? Porque el 10 es igual a la suma de los otros dos lados. Y la única forma en que los otros dos lados midan 10, pues es que se pusieran en línea recta. Y entonces, pues no tengo un triángulo, ¿no? No tengo un triángulo. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces hay que verificar, además de que sean positivos, que sean correctos. Es decir, que no porque quiera yo meter cualquier valor, ¿no? Volvemos al punto. Debe de tener sentido. No puedo poner, pues mi triángulo es 15, 5 y 3. O sea, tampoco. 5 y 3 son 8 y el 15 es mucho más que la suma de estos dos. Ese triángulo no lo puedo dibujar. No porque ponga 15, 3 y 8 me van a decir que es un triángulo escaleno. O sea, no. Todo debe de ir verificado, ¿no? De acuerdo con algo. Bien, entonces ya una vez que verifiqué los datos, ahora sí, identificar el tipo de triángulo. ¿Y después qué habría que hacer? Imprimir el resultado y fin, ¿no? Ahí está. Sale. Ahora, Ahí, ¿cómo vamos a hacer esas? Sí, dime. profe, ahí en el programa se le puede, ahorita así donde puso valores positivos correctos, se le puede asignar un valor para Pues, los lados. pues eso vamos a hacer cuando lo programemos, ¿no? Pero ahorita estamos resolviendo la lógica. No estamos haciendo el programa. Sale. Entonces, leer L1, L2 y L3. ¿Sale? Ahí con eso leemos la longitud. Ahora, ¿cómo verificamos que los datos sean correctos? Bueno, primero tenemos que verificar que sean positivos. ¿Cómo verificamos que sean positivos?
sea mayor a cero. Volvemos al punto. Ya sé que tengo que verificar que sean positivos es mayor que cero, pero ¿cómo se lo digo? L1, L2, L3 y la flechita de mayor que cero, ¿no? Ok. Entonces aquí sí L1 bueno, aquí de una vez vamos a ir pensando con un poquito más de lógica. En Se palabras, pueden poner las tres, ¿no? Ahí juntas. en palabras sí podemos decir que L1, L2 y L3 sean mayores que cero, ¿sale? Pero en términos de programación, las comparaciones, acuérdense que al principio en la introducción vimos que el operador de comparación es un operador binario, o sea, tiene un elemento a la izquierda y un elemento a la derecha. Entonces, si L1 sería que menor que cero, ¿sale? O L2 menor que cero, o Tendría que L3 hacerse uno por uno, menor ¿no? que cero, así es. Por eso les digo, es un operador binario, solamente puede operar con dos. Aquí está comparando la magnitud de L1 con el valor de cero. Aquí el de L2 y aquí el de L3. ¿Sale? O sea, en palabras sí podemos decir si L1, L2 y L3 son menores que cero, pero en términos ya de la parte del programa y de la parte de decírselo a la computadora, no puede comparar las tres variables al mismo tiempo en una sola sentencia o en una sola expresión. Lo que hay que hacer es escribir los tres comparativos, ¿no? Ahora, con que uno de los tres sea negativo, quiere decir que el resultado, o sea, ya no, el dato ya no es correcto, ¿no? Entonces, imprimir, tus datos son incorrectos. De otra forma, ¿qué? Profe, yo aquí lo escribí, le puse L1 es igual a L2 y L3 es menor que L1 más L2. Podría quedar así también. A ver, Pero ¿qué? esas son las condiciones para hacer ya los triángulos. Profe, ahí de otra forma no es donde se tiene que generar como un bucle para que regresemos al paso uno. Mm, bueno, aquí después de que, sí, perdón, aquí después de imprimir, ya que nos mandó el mensaje que es incorrecto, regresar, A uno, ¿no? bueno, ir a uno, ¿no? Ah, exacto, ir a uno, sale. De otra forma, o sea, Y ahí solo, ya poner L solo, mayor a cero. solo esto va a pasar siempre y cuando cualquiera de los lados sea negativo. ¿Sale? Y esto está relacionado con lo que les había dicho que buscaran, que era la tabla de verdad. ¿Ok? Acuérdense, este L1 menor que cero es un operador comparativo. Compara. ¿Sale? Y el O, vimos que había tres que eran operadores relacionales. O, y la negación. ¿Sale? Entonces, O dice, si L1 menor que 0 o L2 menor que 0 o L3 menor que 0, entonces todo esto es una sola expresión y es una expresión combinacional, es una expresión lógica, solamente puede arrojar dos posibles resultados. ¿Cuáles son? Desarrollar los triángulos Es una o expresión. generarse que No, no, es no. incorrecto, ¿no? No, la expresión lógica que está acá. Esta es una expresión lógica que combina tres expresiones que comparan. Entonces, ¿cuál es el resultado posible de esta expresión?
son solo dos. Que el número sea cero o negativo o positivo. A ver, Que el ¿qué? número sea menor a cero o que sea este número mayor a cero, ¿no? Me están diciendo lo que hace, lo que compara, pero no me están diciendo qué resultado me devuelve. L1 vale 5, L2 vale 3 y L3 vale 2. 5, 3 y 2. ¿Sale? ¿L1 es menor que cero? No, Entonces, No. el resultado de esta comparación es falso. ¿L2 es menor que cero? No, el resultado de esta comparación es falso. ¿L3 es menor que cero? No, el resultado de esta comparación es falso. El resultado global de esta combinación es falso. ¿Sale? Porque con que uno de los tres sea... bueno, aquí lo estamos evaluando al revés. Con que uno de los tres sea verdadero, entonces los datos son incorrectos. Si es falso, ¿no? Si los tres son falsos, entonces aplica el de otra forma. El resultado es falso. Por eso les decía que tenían que checar la tabla de verdad. Cuando usamos operadores como o, ¿sale? Sí, sí. Con que uno de los tres sea verdadero, el resultado es verdadero. Entonces, para que sea falso, necesitamos que los tres sean falsos. Y si los tres son falsos, quiere decir que los tres datos son correctos. Por eso lo estoy escribiendo de esa O forma. puede ser un falso y dos verdaderos, ¿no? Pero el resultado ahí ya sería falso. Ajá, porque te dice que dos verdaderos es igual a verdadero, un verdadero y un falso es igual a falso, un falso y un verdadero es igual a falso, y dos falsos son igual a verdadero. No, pero ahí estás haciendo el de la tabla de verdad del I. O, Y este es O. ajá, porque me pareció pues de que es P y Q, Sí, sí, y P, P entonces Q. si Ajá, sí, solo sí. Q, ajá. Sí, sí, sí. No, pero bueno, es que esos son silogismos. Tú tienes que buscar otro que es el de los operadores lógicos. Porque eso es distinto. Pero bueno, Mm. piensen que meten un dato incorrecto. O sea, que un lado sea cero. Entonces aquí... Ah, perdón, aquí me falta, ¿no? Tendría que ser menor o igual. Menor o igual. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si vale cero también es incorrecto. Entonces, si uno de los lados piensen que nada más uno vale cero, los otros dos están bien, pero con que este sea cero, o sea, el resultado global de esto es verdadero. Y como es verdadero, quiere decir que hay un lado que es menor que cero o igual a cero. Y entonces imprime los resultados son incorrectos. De otra forma, quiere decir que los tres, aquí el valor de este es falso, es decir, es un número entero positivo. Aquí es falso porque es un número mayor que cero. Y aquí también es falso porque es un número positivo. Entonces ahí se va a ir, como todos son falsos, el resultado global es falso. Y entonces se va a venir de esta forma. De otra forma va a ser lo que sigue. ¿Sale? O sea, tenemos que aprender a cómo acomodar esas condiciones para que sean favorables a lo que nosotros queremos resolver. ¿Ok? Bueno. Entonces después de otra forma ya se condiciona para Ah, ver qué tipo de triángulo es, ¿no? no. Esto solamente vio si tus resultados eran positivos, Correctos. si tus lados son correctos en cuanto a que sean valores positivos. Ahora, para que sean correctos, necesitamos que ninguno sea que igual o mayor a la suma de los otros dos. Ujú. ¿Sale? Entonces aquí de otra forma, y ahora ponemos otro sí. ¿Y cuál sería nuestra primera expresión lógica? Si L1 es mayor o igual que L2 más L3, ¿sale? Y
Bueno, O. Ajá, sería O, ¿no? Porque no necesariamente debe de cumplirse. Y pondríamos lo mismo, ¿no? Pero cambiando los lados. Ahí se condiciona para los tres lados, ¿no? Claro, tienes que verificar los tres lados. Entonces, si L1 es mayor o igual que la suma de los otros dos, o L2 es mayor o igual que la suma de los otros dos, o L3 es mayor que la suma de L1 y L2, entonces, ¿qué pasa? Jojo. Es incorrecto, ¿no? Sí. ¿Sintieron el sismo igual? Sí, profesor, No. le iba a decir, se profe. movió aquí. Yo estoy en Aquí no, profe. Yo estoy en la planta alta. Acá no, profe. Si de repente oyen A veces apenas si de repente oyen que grito, es porque salté por la ventana. Ah, perfecto. Es porque salté Sí, se por la sintió ventana. machín. Sí, Leve. pues. Caiga Ok. con cuidado, profe. Pues espero caer en el árbol más cercano. Ok, entonces ahí verificamos que los datos sean correctos. Si L1 mayor, Calcule la distancia que necesita. Calcule el ángulo que se va a tirar, profe. No, que calcule Saque el reflector de- la fuerza con la que se debe de aventar para que pueda recorrer esa distancia. no, mejor ya me quedo dando la clase. Sale, y entonces aquí con esto verificamos, ¿no? Fíjense, volvemos a lo mismo. Cuando usamos el operador o, ¿sale? Solamente con que una de esas condiciones sea verdadera, el resultado ya es verdadero, ¿sale? Por eso hacemos la evaluación de cada uno. Si L1, o sea, si el lado 1 es mayor o igual que la suma de los otros dos, ese triángulo ya es incorrecto. No necesariamente se tienen que cumplir las otras. Por eso usamos O. Entonces, ¿sí se entiende? Y por eso lo ponemos de esta forma. Fíjense, aquí usamos menor o igual, ¿sí? Porque queríamos que el falso nos mandara esta parte. Ahora aquí, si esto es, entonces el verdadero, o sea, el que cualquiera de estas sea verdadero, me va a hacer imprimir que los datos son incorrectos. ¿Sale? Entonces, si aquí alguno es negativo, me dice, tus datos son incorrectos y me regresa a 1. Si todos los números son positivos, ahora dice, bueno, voy a evaluar si alguno de esos es igual a la suma de los otros dos, o sea, ya pasó el filtro de que sean positivos. Ahora va a pasar la situación de que sean correctos. Si uno es igual a la suma de los otros dos o más grande, me va a imprimir que tus datos son incorrectos. De otra forma, ¿qué pasó? Bueno, no puso ningún número negativo y ninguno es mayor que la suma de los otros dos. Entonces sí, ahora necesito que determinar el tipo de triángulo que es. ¿Están de acuerdo? Ahora sí ya condicionas, ¿no? Para Claro. los triángulos. Entonces, de otra forma, y bueno, aquí existe algo, esto cuando ya lo estemos programando, vamos a ver que se llaman anidar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo un sí que hace una condición y en el falso, de otra forma, meto otro sí. De otra forma, y aquí vamos a poner otro. Entonces ahora sí, ¿no? Tenemos que evaluar cómo decimos si qué. ¿Cómo determinamos si es un triángulo equilátero? Si L1 Más es igual a L2, es exactamente igual a L2, que es igual exactamente a L3. pero no podemos hacer eso. Acuérdense que son binarios. Entonces sería... Y L2 es exactamente igual a L3. Entonces, ¿sale? Si L1 es exactamente igual a L2 y L2 es exactamente igual a L3, por transitividad, L1 es exactamente igual a L3. Y entonces, ¿qué tendríamos que imprimir? Triángulo equilátero. Ajá, muy bien. Imprimir
es un triángulo equilátero. Entonces, fíjense, aquí van a decir, bueno, ¿qué pasa? L1 sí es igual a L2, pero L2 no es igual a L3. Por lo tanto, L1 no es igual a L3. ¿Sale? Entonces, con que una de estas dos no se cumpla, ¿sí? Ya se trata de otro tipo de triángulo. ¿Sí se entiende? Entonces, de otra forma, ¿qué pasa? De otra forma, ¿qué? Condicionas para otro triángulo, ¿no? Sí, ajá, muy bien. L1 es igual a L2 y L2 es diferente. No, ajá, sí, ¿no? Diferente de L3. ¿Por qué dos veces, profe? Si L1 es igual a L2 y, y L2 es igual a L3, ¿sale? Entonces, para que sea un triángulo equilátero, es en donde tienen que entender. Este operador relacional funciona distinto. Aquí, para que el resultado sea verdadero, esta y esta tienen que ser verdaderos. Si las dos son verdaderos, el resultado es verdadero y entonces el triángulo es equilátero. Si una de estas dos no se cumple, el resultado es falso. Si este es falso y este es verdadero, el resultado es falso. Si este es verdadero y este es falso, el resultado es falso. Si las dos son falsas, pues el resultado es falso. ¿Sale? Entonces, si solo sí y solo si los tres lados son iguales, se va a cumplir esta condición y entonces el triángulo es equilátero. Si uno de los dos lados, de los tres lados, no es igual a los otros dos, entonces el resultado de esto es falso. Pero ahora tengo que ver de otra forma, o sea, vean, ¿no? L1 vale 5, L2 vale 5 y L3 vale 3. Entonces, ¿L1 es igual a L2? Sí. ¿L2 es igual a L3? No. El resultado entonces es falso, por eso se viene aquí a de otra forma. Ahora, ¿L1 es igual a L2? Sí. ¿L2 es igual a L3? No. ¿Sale? Entonces, ya aquí yo determiné que uno de los lados es desigual. O sea, que los lados no son iguales. Y aquí le estoy diciendo, si una de estas me da verdadero, quiere decir que al menos dos lados son iguales. Que es L1 y L2, que valían 5. Entonces, si tengo al menos dos lados iguales, ¿qué triángulo es? Isósceles. Isósceles. Profe, pero no habría la posibilidad de que, por ejemplo, si L1 es igual a L3, también sería un isósceles. Ah, claro, sí, cierto. A esa condición me falta aquí, ¿no? O L1 exactamente igual a L3. Sí, en el de aquí sí es mutuamente excluyente, ¿no? Aquí no necesito poner que L1 sea igual a L3, porque si ya L1 es igual a L2 y L2 es igual a L3, por transitividad ya L1 es igual a L3 y no necesito ponerlo. Acá sí, ya determiné que L1 no es igual con L2 y que L2 no es igual con L3, pero cabe la posibilidad que L1 y L3 sí sean iguales. Entonces, por eso aquí, si estos dos son iguales, o estos dos son iguales, o estos dos son iguales, entonces se trata de un triángulo isósceles. De otra forma, ¿qué?
Va a otra condición, ¿no? No. Ah, verifico. Pues sí, ya verifiqué en el primero que sea equilátero, no pasó. Ya verifiqué en el segundo que sea isósceles, no pasó. Pues de otra forma quiere decir que solamente va a llegar aquí si y solo si ninguno de los lados es igual con otro. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Sí. Qué bueno. Como habíamos puesto que era un paso distinto, aquí le vamos a poner esto. Bueno, fíjense, es que en nuestro algoritmo le habíamos puesto que era un paso distinto. ¿Sí lo ven? Ujú. Entonces, Pero es que tendríamos que hacer que sea un... Bueno, aquí vamos a dejar que sea, ¿no? Es que estamos haciendo todos esos pasos en uno solo, ¿no? Verifica los datos y me muestran, es incorrecto, regresa a pedirme datos. Aquí ya verificó, pasó que son positivos pero no son correctos, regresa a pedirme nuevos datos. Solamente cuando le meto datos correctos, entonces es cuando ya, una vez que ha pasado esa parte, comienza a hacer esta distinción. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí si queremos apegarnos aquí al algoritmo que habíamos hecho, tendríamos que quitar ¿no? Aquí en vez de hacer de otra forma, aquí tendríamos que ponerle 3. Y traernos esto para acá. Ahí está. Bueno, lo vamos a poner como un solo paso para que no haya... Así. ¿No? Identificar el trípode del triángulo e imprimir el resultado. Ahí. ¿Sale? Y da 1. Ahí está. No, ya que pasó la parte de verificar los datos, ya nos metemos a identificar el triángulo. ¿Sale? Y vean. Y ya sí también no son tantos sí anidados, ¿no? Uno dentro de otro, son simplemente uno acá y otro acá y luego otros dos. ¿Sale? Entonces, pero ¿alguna duda con cómo quedó la lógica detrás de esa discriminación de los triángulos? Entonces, siempre que tenemos que comparar algo, solamente podemos obtener dos resultados, verdadero o falso. Y en base a ese resultado, verdadero o falso, es la acción que vamos a realizar. ¿Sale? Entonces, siempre lo que va inmediatamente después del sí es lo que se va a realizar si el resultado de esta expresión que está aquí es verdadero. Si el resultado es falso, se va a ejecutar lo que esté de otra forma, ¿no? ¿Sale? Es lo que se va a ejecutar de otra forma. Lo mismo, aquí dice si el resultado de esto es verdadero, entonces te va a imprimir tus datos son incorrectos y te va a regresar. Si el resultado de esta fue falsa, quiere decir que todos los valores eran positivos. Si el resultado de esta es falsa, quiere decir que los datos son correctos y entonces no va a imprimir los datos son incorrectos y va a continuar con la ejecución y se va a ir al siguiente paso. ¿Sale? Entonces, si el resultado de esto es verdadero, entonces me va a decir que es un triángulo equilátero. Si el resultado de esto es falso, bueno, se va a venir a ver y va a decir, bueno, ahora voy a checar esto. Si el resultado de cualquiera de estos es verdadero, entonces es un triángulo isósceles. Si el resultado es falso, pues quiere decir que es un escaleno, porque no es ni un triángulo equilátero ni un triángulo isósceles. Y por
descarte, pues la única opción que nos queda es que sea un triángulo escaleno en donde los tres lados son desiguales, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, todo bien. Claro. ¿Se parece a lo que habían hecho ustedes? Nada, No. nada que ver. Bien. ¿Llegaban al resultado? Pues, O bueno, era la idea, pero pues no, tenía datos erróneos yo, Claro. mal colocados. ¿A qué voy? Obviamente, yo lo hice en la forma más sintetizada posible. ¿Sale? Entonces, como les digo, si llegan al resultado, es correcto, está bien. Si ustedes ponen números, meten números, por eso, fíjense, estamos cada vez que nosotros escribíamos una condición y queríamos verificar que ésta se llevara a cabo o que nos diera un resultado correcto, le teníamos que poner números a los lados. Y en base a esos resultados decimos, sí está bien como lo escribí y hace lo que yo quiero que haga. Entonces acuérdense, desde el principio hemos dicho, esta parte es un proceso creativo y es un proceso en donde nosotros tenemos que verificar que este algoritmo, que esto corra, o sea, dé los resultados que nosotros queremos. Antes de poder hacerlo en la computadora, pues yo necesito que me corra así a mano en mi mente, ir resolviendo las operaciones y decir, sí me lleva, ¿sale? Entonces, por eso les decía, si les da el resultado, está bien, simplemente no lo sintetizaron como lo hice yo, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes establecían un sí para cada una de las cosas. No es que esté mal, pero podemos ocupar los operadores relacionales, ¿sale? Que son el o el y, ¿sale? Y entonces ahí pues ya eso simplifica el cómo escribimos nuestro código, nuestra expresión, ¿no? Es más directo. Entonces acuérdense, si yo uso el operador o, para que el resultado de todo sea verdadero, basta con que uno sea verdadero, ¿sale? Si este es negativo y estos dos no importa. Los datos son incorrectos porque el resultado de este es verdadero. Entonces, con que este sea verdadero o este sea verdadero o este sea verdadero, entonces los datos son incorrectos y regresa a pedir nuevos. De otra forma, ya son todos positivos. Va a haber que ninguno sea mayor que la suma de los otros dos, mayor o igual. Entonces, si volvemos al punto, estamos usando o. Entonces, si este es verdadero, o este es verdadero, o este es verdadero, el resultado es verdadero. Y me dice que los relatos son incorrectos. Con que uno de estos sea verdadero, el resultado es verdadero. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es la única forma en la que sea falso? Pues que las tres sean falsas. Y entonces eso quiere decir que ninguno de los lados es igual o mayor a la suma de los otros dos. Y los datos son correctos. ¿Sale? En cambio aquí vean, si L1 es igual a L2 y al mismo tiempo L2 es igual a L3, entonces y solo entonces se trata de un triángulo equilátero. ¿Sale? Entonces el operador y es distinto. Para que el resultado de esto sea verdadero, esta y esta deben de ser verdaderas. ¿Sale? Entonces, si L1 es igual a L2 y es verdadero, y L2 es igual a L3, también es verdadero, entonces el resultado de esta expresión es verdadero. Y en ese caso, pues es un triángulo equilátero porque los tres lados son iguales. Si este es verdadero, tengo L1 igual a L2, pero L2 es diferente de L3, o no es igual, pues entonces quiere decir que ya no es verdadero. Por eso se va a esta forma, ¿no? O sea, el resultado de toda la expresión es falso y vendría para acá. ¿Sale? Ahora, aquí sí tenemos que poner porque no sabemos cuál de las que está aquí no se cumplió, ¿no? No sé si esta sí es verdadera y esta no. Entonces quiere decir que
esta es verdadera, pero esta no, entonces yo no sé cuál de estos son iguales, ¿no? Entonces, por eso después digo, si L2, si L1 igual a L2, o L2 es igual a L3, o L1 es igual a L3, o sea, con que cualquiera de estas sea verdad, quiere decir que el triángulo tiene dos lados iguales. Entonces, pues es un triángulo isósceles. ¿No? No sé cuáles lados son iguales, pero hay dos lados iguales. Y ya de otra forma, pues no es ni equilátero ni es isósceles, pues ya es un triángulo escaleno en donde los tres lados son distintos, ¿no? Entonces vean, esa es la forma en la que tenemos que ocupar esos operadores. Acuérdense, menor o igual que, menor que, mayor o igual que, el exactamente igual o el diferente son operadores relacionales. Relacionan dos cosas, dos operadores. Y el I y el O son operadores combinacionales porque se hacen combinaciones. ¿Sale? Entonces, de todas formas, en cualquier caso, el resultado de una expresión lógica, entiéndase como expresión lógica esto, ¿sale? Esto, o esto, o esto, o esto. El resultado de cualquier expresión lógica solamente va a tener dos posibles resultados: verdadero o falso. ¿Sale? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿Cómo dijo que se llamaban los operadores en los que entraba I y la letra O? Combinacionales. Gracias. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cómo quedaría el diagrama de flujo? Ya voy para allá. Bien, ahí ya ven mi pantalla. Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver. Pues ya sabemos, ¿no? Siempre iniciamos con nuestro símbolo de inicio. Lo siguiente, ¿qué sería? Leerlo al lado, ¿no? Muy bien. Entonces, leer. ¿Y qué vamos a leer? L1, L2 y L3, ¿no? Eso es lo que vamos a leer. De ahí, ¿qué sigue? Usar el rombito.
Sale, y ahí entonces, ¿qué va? Nuestra primera condición, ¿no? Que L1 menor o igual que 0 o L... L2 menor o igual que 0. Bueno, por ahí existe un símbolo, después ustedes lo checan. Existe un símbolo para cuando hacemos I o O. Es como una U y una U invertida, pero no me acuerdo ahorita cuál corresponde a cuál. Entonces, Yo acá tengo la tabla, profe, el de I o sobre O es como una V hacia arriba, de disyunción inclusiva, sería ese, ¿no? el de O. Ajá, y el de O es ese de una B y un guión bajo hacia arriba. Ok, bueno, vamos a dejarlo así ahorita, no nada más vamos a escribir O. Después ya vemos ese símbolo. L2 menor o igual que 0 o L3 menor o igual que 0. ¿Sale? Entonces, ahí está. Ok. Entonces, si el resultado de cualquiera de estas es falso, no. Si el resultado de cualquiera de estas es verdadero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar al inicio. Muy bien, regresar. No necesariamente al inicio, ¿no? Es regresar. Acuérdense, el retorno tiene que ser a una línea de flujo, nunca a un bloque. ¿Ok? Entonces, esto es en caso de que sea sí es cierto, ¿no? Entonces ahí está, en caso de que sea verdadero, cualquiera de estos va a regresar a pedir nuevos valores. De otra forma, ¿qué va a pasar? Ahora tenemos que evaluar qué. El L1 si es mayor o igual que L2 más L3. Ajá, muy bien. Verificar que ahora los datos sean correctos, ¿no? Ujú. Entonces ahí está. Y ahora, si L1 es mayor o igual que L2 más L3 o L2 mayor o igual que L1 más L3 o L3 es mayor o igual que L1 más L2. Ahí está.
Entonces, ¿aquí qué condición nos va a llevar? Vamos a regresar a donde dice leer otra vez. ¿Sale? Aquí sí podemos hacer, recuérdense, cualquier conexión se hace sobre una línea de proceso. Entonces, aquí es la salida del sí. ¿Sale? Ahí está. Entonces, si cualquiera de estas es verdadera, ocurre eso. Aquí sería que false y no. ¿Sale? Sale. Sí, entonces ahora sí, si esta es falsa, ¿qué sigue? Sería una verdadera. No, iría a lo de, bueno, en esa parte ya deberíamos de ponerle, bueno, no, si regresa, pero olvidé lo que dije, ya me revolví. ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Ah? ¿Con qué te No. revolviste? No, ya leí mis, perdón, pido Acá perdón. está, ¿no? Entonces ya regresa a pedir nuevos datos. Si estas dos condiciones son falsas, quiere decir que los datos son correctos y entonces ahora ya tenemos que ver qué tipo de triángulo es, ¿no? Entonces aquí son puras condiciones, acuérdense. Entonces L1 es exactamente igual a L2 y L2 es exactamente igual a L3 entonces si sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer? Imprimir es un triángulo equilátero. Muy bien, entonces vamos a copiar este bloquecito que ya tenemos acá. Lo vamos a llevar por acá abajo. Y aquí va a ser imprimir equilátero, ¿no? Entonces, y esto es por el sí. Si no, ¿qué va a pasar? Aquí que iba. Si L1 es exactamente igual a L2 o L2 es exactamente igual a L3,
o L1 es exactamente igual a L3, entonces ahí ya van dos decisiones. Ujú. Ok, entonces aquí vamos a copiar este, control C, control V, y aquí tenemos el false, ¿no? O sea, si es falso se viene para acá. Entonces ahora vamos a copiar este. Ya me acabé la hoja. Bueno. Y aquí va a imprimir isósceles. Y entonces por el no ya tendría que imprimir ¿qué? Escaleno. Ajá, ok, aquí es bueno, me va a faltar el irnos al fin, ¿no? Ya nada más faltaría escaleno. Bueno, ya nada más faltaría que una línea que sale de aquí, que se viene hasta acá abajo, otra que sale de aquí que viene abajo y otra que sale de aquí que viene abajo y las tres convergen en un punto y van hacia fin. ¿Sale? Es lo único que ya nos faltaría ahí para que quede completo el diagrama. Déjenme. Bueno, lo arreglo, más al ratito lo arreglo con calma y se los dejo, lo hago PDF y se los dejo en el Classroom para que lo chequen. ¿Ok? Sí, bro. Pero ya aquí quedaría como este se va hacia abajo, este igual abajo, este igual abajo, llegan a un mismo punto las tres líneas y ya de ahí convergen en el fin, ¿no? Se van hacia fin. Y así es como más o menos quedaría nuestro diagrama de flujo de ese problema. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? Ok, profe. Pues ya, no, ya casi no, ya se despejaron ahí ahorita con lo que aplicó. Ok, entonces ya están listos para resolver cualquier problema. No, todavía no. Todavía no programamos, ¿eh? Solamente estamos viendo. Esta parte es un poquito más, no vamos a decir más importante, ¿no? Sino es la parte que más esfuerzo conlleva. Primero determinar la metodología que vamos a seguir para la solución del problema. Una vez que ya tenemos esto, Es base eso, ¿no? programarlo ya es más fácil. Claro. Es base eso. Así es la base para poder hacer bien el programa. Bueno, esto es lo mismo. Dijimos que es un proceso creativo, es un proceso que van aprendiendo y van mejorando conforme más van haciendo problemas y resolviendo problemas y escribiendo programas. ¿Sale? Ya después llegan a desarrollar la habilidad en donde ya no necesitan hacer este diagrama en específico porque ya tienen la lógica de solución y entonces ya lo van haciendo de forma como que más directa, ¿no? Más rápido, ya de manera intuitiva saben cuál es la estructura que va a llevar el procedimiento para resolver el problema. Pero antes de que tengan esa experticia, pues sí, la sugerencia es que siempre hagan su diagrama de flujo. ¿Sale? Y que vayan viendo que efectivamente, como les dije, tenemos que ir resolviendo a mano las operaciones, ir viendo que cada una de las condiciones que escribimos esté escrita de forma correcta para que en los dos posibles resultados de sí o no, verdadero o falso,
vayamos moviéndonos en la dirección adecuada para la solución del problema. ¿Sale? Entonces esto es importante. Generalmente no me tomo tanto tiempo en explicar esto, pero esta vez sí quiero que quede más claro, porque como lo vamos a trabajar a distancia, y no es como que estemos en la sala de cómputo en donde estamos escribiendo un programa y empiezan a surgir dudas y se las puedo resolver ahí frente a la computadora sentados en donde están programando. Pues sí, más me va a valer el hecho de que sí construyan correctamente sus diagramas para después migrar lo mejor posible al código, ¿no? Al programa en sí. Entonces, sí, yo creo que sí va a ser muy importante que se aprendan que aprendan a familiarizarse con los diagramas, la interpretación de los mismos, para que puedan escribir correctamente sus códigos y pues les vaya bien en la evaluación, ¿no? También. ¿Profe va a poder subir ese diagrama al Classroom? Sí, al ratito lo voy a arreglar porque hay que terminarlo, no está terminado. Sí. Pero es por cuestión de espacio, ¿no? Ocupé rombos muy grandes y por eso ya no. Pero bueno, si ven aquí en la barra lateral, ahí se ve una forma general de cómo está nuestro código, nuestro diagrama, perdón, ¿no? Entonces ya nada más falta la parte de fin. Pero bueno, yo lo termino y se lo subo en el transcurso de la tarde. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno. ¿Alguna duda hasta acá? No, todo bien. Creo. Sí, igual yo. Todo lo que tiene es que conforme al problema cambia mucho, ¿no? Claro, pero lo que deben de aprender a desarrollar es la lógica. Pensar con lógica de solución. Una vez que ustedes tienen la lógica de la solución, pues aunque el problema sea muy distinto a otros que has hecho, pero vas a poder generar ese procedimiento para resolverlo, ¿no? Esa es la cuestión. Bien, entonces, bueno, aquí nada más revisando un poquito, eso que hicimos en la pizarra, lo que hicimos en la pizarra de escribir los pasos para determinar si los datos eran correctos y todo, ya de la forma en la que lo escribí ahí, ya es un poquito más algo que se llama pseudocódigo, ¿sale? El pseudocódigo es la especificación del algoritmo, pero ya codificándolo, ya más orientado hacia una parte del código de programación, ¿sale? Entonces, como les digo, ¿no? El algoritmo simplemente describe todo con palabras, hacer esto y hacer el otro. El pseudocódigo ya utiliza, en vez de palabras o de solo palabras, ya utiliza, si tengo que hacer tomar una decisión, pues ya utiliza la estructura, ¿no? De sí, poner la expresión lógica, entonces esto, de otra forma el otro, ¿sale? Entonces eso ya es pseudocódigo, ya estamos usando una estructura. El usar las ecuaciones, ¿no? Calcular, en el algoritmo es calcula el área, en el pseudocódigo es área es igual a base por altura sobre 2, ¿sale? O sea, se convierte, el algoritmo, como les dije, es todo con palabras, y en el algoritmo es repetir los pasos del algoritmo, en el pseudocódigo, perdón, es repetir los pasos del algoritmo, pero ya dándole una estructura y utilizando las operaciones, las ecuaciones necesarias, ¿no? Los nombres de las variables, como les decía, ya codificamos, ¿no? Ya le vamos poniendo nombre a nuestras variables para identificarlas y saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sale? Entonces esa es la diferencia. Entonces vean, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, el algoritmo general, parecido a lo de las horas trabajadas que hicimos en la segunda clase, ¿no? Vean, el algoritmo en palabras es obtener las horas trabajadas, salario, tasas, ¿no? Calcular salario bruto, tasa de impuestos, salario neto, etcétera. O sea, con palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sale? Entonces, vean, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo refino un poco diciendo calcular salario bruto multiplicando las horas trabajadas por el salario por hora. Entonces, vean,
Ya que fuera pseudocódigo, aquí en vez de usar esta palabra, o sea, toda esta sentencia, perdón, esta expresión, yo ya pondría, ¿no? Salario bruto igual a horas trabajadas por salario hora. O sea, ya la ecuación, la expresión matemática que voy a usar. ¿Por qué? Porque esa expresión es la que voy a poner en mi diagrama de flujo. Y entonces esa la tengo que ver, esa expresión, ¿no? Ya no quiero usar solo palabras, ya voy a usar también las ecuaciones, los nombres de las variables, etcétera, expresiones lógicas, todo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice calcular el valor de la suma. Aquí está mal el libro. Es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Calcular la suma de los números sucesivos. Entonces, en pseudocódigo, vean, ¿no? Inicio. Y luego dice establecer contador a 1, establecer suma a 1. Lo que veíamos la clase pasada de inicializar las variables, ¿no? Hasta ahorita hemos visto solamente una estructura que es el si. Si, aquí por ejemplo nosotros habríamos puesto un si contador menor o igual a 1. Entonces, hacer esto y regresar a un paso anterior. Otra estructura de control es el hacer mientras, ¿no? Entonces, mientras contador sea menor o igual que 100, hacer y haces lo siguiente. Lo que está dentro de esta estructura es lo que se va a realizar siempre y cuando el resultado de esta expresión sea verdadero. En el momento que el resultado de esta expresión sea falso, ya no se cumple y ya no se hace nada de lo que está aquí adentro y se salta al siguiente paso. ¿Sale? En este caso, como les digo, es hacer la suma de los números consecutivos. ¿Sale? En este caso lo hace de 0 o de 1 a 100, ¿no? Aquí lo puso nada más a 10, pero aquí en realidad lo hace a 100. ¿Ok? Entonces vean, aquí ya usa una estructura, ya no son tantas palabras, ya tenemos los nombres de las variables, sus identificadores, ya tenemos las expresiones lógicas, ya tenemos una estructura. Si se dan cuenta, aquí también usa la sangría, que fue lo que yo usé en el otro que tenemos, una forma de distinguir las partes que están dentro de una estructura de control o dentro de una sección que se va a ejecutar cuando una condición es verdadera, es ponerle una sangría. Esto es para distinguir que eso que está con sangría es parte de una estructura de control o de una parte en donde se va a ejecutar solo si una condición se cumple. ¿Sale? Entonces eso también va de la mano y incluso así se hace cuando ya escribimos el código. ¿Sale? Entonces permítanme aquí. Okay. Bien. Entonces este problema, les decía, ¿no? Es la suma de los números consecutivos de 1 a 100. Entonces ya no usamos frases tan largas, ¿no? Vean, ya en el pseudocódigo ya es establecer contador a 1 o inicializar contador a 1. Inicializar suma 0. Mientras contador sea menor o igual que 100, hacer lo siguiente, ¿no? Y vean, o sea, ya no se está poniendo tantas palabras o ya no se hace una oración muy larga, simplemente se pone la acción que se va a realizar. ¿Sale? Lo mismo, cuando lo escribimos, tratamos de usar siempre el verbo en infinitivo. Establecer, inicializar, iniciar, ¿no? Mientras se hace lo siguiente, sumar. ¿Sale? Incrementar. Si se dan cuenta, se está usando el verbo, pero en el infinitivo, o sea, no tiene un tiempo. Simplemente es la acción. Sumar, contador a suma. Incrementar, contador en 1. Visualizar suma. ¿Sale? Imprimir, visualizar, mostrar, no lo sé. Para que usemos solamente esas palabras, ¿no? Lo más corto posible. Y ya cuando queremos traducir eso al diagrama de flujo, pues ya aquí lo tenemos, ¿no? Inicio. Aquí en esta parte dice es cuando inicializamos el contador igual a 1, la suma igual a 0. ¿Sale? Y luego aquí, mientras contador sea menor o igual que 100,
Si esta condición es verdadera, se viene hacia acá abajo, añade añade contador a suma, incrementa uno en contador y regresa, ¿no? Entonces aquí contador valía 1. 1 es menor o igual que 100, sí, hace esto. Ahora incrementa uno contador, pues 1 más 1 es 2 y regresa acá. Ahora, 2 es menor que 100, sí. Bueno, suma contador a suma, incrementa contador en 1, 2 más 1, 3 y regresa. 3 es menor, ¿sale? Y aquí vemos una estructura de un bucle o un ciclo que se va a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo mientras esta condición sea verdadera. Cuando contador vale 100, 100 es menor o igual que 100, sí, verdadero. Añade contador a suma, incrementa contador en 1, 100 más 1, 101. 101 es menor o igual que 100, falso. En ese momento se sale del ciclo y se viene por este lado y ya nos imprime el valor de la suma. ¿Sale? Entonces esta condición nos indica que mientras esa condición sea verdadera, se va a estar realizando la misma operación un número indeterminado de veces. ¿Sale? Y ya muestra la suma y nos da el fin. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? Vean, aquí esto es muy importante. Esto es algo que recurrentemente utilizamos en la programación, en la solución de muchos problemas. Dice, definir el algoritmo necesario para intercambiar los valores de dos variables numéricas. O sea, tengo la variable A, la variable B. Les doy un valor a A y un valor a B. Ahora necesito intercambiarlos. ¿Sale? Es decir, que A tenga ahora el valor de B y que B tome el valor de A. ¿Sale? ¿Qué variables vamos a utilizar? Bueno, para este análisis se utiliza una variable denominada auxiliar, de modo que pueda tomar uno de los valores dados. ¿Sale? Mis variables son A, B y auxiliar. Entonces, a auxiliar le asignas el valor de A. Aquí es una cuestión con el libro. Aquí sería auxiliar igual a, es decir, el valor que tiene A, el valor actual de A. ¿Sí? Piensen que A vale 10 y B vale 20. Entonces el valor actual de A, que es 10, se guarda en la variable auxiliar. ¿Sale? Entonces a continuación se asigna el valor de B, o sea, de la variable B, a A. Y entonces ahora digo, A es igual al valor actual de B. Es decir, A ahora vale 20. ¿Sale? Y por último, a B le asignamos el valor de A, ¿no? El que tenía, el valor del auxiliar. Y entonces ahora B es igual a auxiliar. ¿Sale? Si yo no uso esta auxiliar, en el momento que hago esta sentencia A igual a B, ya simplemente los dos son iguales. No puedo hacer B es igual a A porque A ya tiene el mismo valor que B. Entonces ya no se puede cambiar o intercambiar ese valor. Entonces aquí nos valemos de una variable auxiliar que solamente la utilizamos para almacenar un valor de interés que esté ahí disponible, ¿no? Y que luego lo vamos a utilizar para actualizar otra variable. Y entonces ya de esta forma, utilizando esto, pues ya se intercambiaron los valores, ¿no? Entonces vean en el pseudocódigo. Esto fue contado así con palabras, ¿no? Ya en el pseudocódigo, que es, pues lear A igual a B, auxiliar es igual a A es igual a B, B es igual a auxiliar, escribir de nuevo las variables. Y entonces todo esto que platicamos y que dijimos en el pseudocódigo ya son simplemente acciones, lo que les decía, ¿no? La acción de leer, hacemos nuestras operaciones algebraicas, nuestras operaciones aritméticas y luego simplemente escribir, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también nosotros utilizamos mucho o recurrimos mucho a ese tipo de herramientas, que es usar variables auxiliares para almacenar un valor de interés y mantenerlo ahí disponible durante la ejecución del problema, ¿no? En algún momento lo voy a ocupar, necesito guardarlo. ¿Sale? Bueno, aquí viene otro que es para calcular el área de un triángulo, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿ese auxiliar es con un valor fijo que tú le pones o es cualquier valor? Es una variable. ¿Qué quiere Pero decir fijo, ¿no? qué quiere decir que sea variable? Pues si quieres aquí en vez de usar auxiliares igual a A, pudimos haber puesto auxiliares igual a B. Y luego haber puesto aquí B es igual a A. Y luego acá A es igual a auxiliar. Son variables. Acá lo dice, son variables. Variable A, variable B y variable auxiliar. O sea, pueden tomar cualquier valor, no es un valor establecido ya. Si a eso te refieres. Sí, sí, sí. Su nombre lo dice, variable. Si fuera un dato fijo, se llamaría como Constante. Constante. Claro, ¿no? Una constante. Ok. ¿Alguna duda? Bien, vamos a... Aquí van a realizar como ejercicio el 2.5. Determinar el área y volumen de un cilindro cuyas dimensiones, radio y altura se lean desde el teclado. ¿Ya lo copiaron? Determinar el área y el volumen de un cilindro cuyas dimensiones, radio y altura se lean desde el teclado. ¿Sale? Entonces tienen que diseñar el algoritmo, hacer el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Profe, se leen desde el teclado es porque el usuario va a estar interactuando, o sea, uno le va a poner los... Sí, o sea, simplemente pides los datos, ¿no? O sea, el que sea por Exacto. teclado. Sí, sí, tú nada más pídelos. Esto ya cuando lo programes, pues ya es distinto, ¿sabes? Ya con la fórmula, ¿no? Sí, claro. Ya se ve que se lee desde el teclado, pero simplemente así nada más, ¿no? O sea, se tienen que hacer el algoritmo. A esto que acuérdense que decir leen desde el teclado es simplemente la acción de qué? De leer, ¿no? De leer, o sea, es decir, pedirle al usuario ese valor, ¿no? O sea, aquí leer. ¿Eso qué es? Pues introducirlos a través del teclado, ¿no? ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Pero bueno, eso no nos interesa ahorita de ver cómo se hace en el código de programación. Simplemente la acción de leer quiere decir preguntarle al usuario o que el usuario te proporcione esos dos valores. ¿Sale? A eso se refiere. Ok, entonces ese queda de tarea. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo? Eso va a ser para mañana, ¿no? Sí, ese mañana lo vamos a revisar. Okay, bueno. Pero necesito que trabajen para que pues avancen, ¿no? Bueno, intenten hacerlo para que se familiaricen. Esto es de práctica, de práctica, de práctica, de práctica. Sale pues.
Entonces, pues nada, entonces nos vemos mañana. Trabajen en su problema. Yo creo que mañana es miércoles. Ok, yo creo que esta semana vamos a trabajar esta parte de los algoritmos y todavía con esto. Y ya la próxima semana ya vamos a entrar a comenzar a trabajar con el compilador. ¿Sale? Ya vamos a empezar a escribir programas. Y pues necesitamos ver algunas cuestiones primero de introducción de la estructura general del programa y eso. Yo creo que esa de la introducción a la estructura de los programas lo vemos el jueves para que ya la próxima semana ya empecemos a trabajar con el compilador. ¿Sale? Sale. Órale pues. Ya saben, cualquier duda o algo que tengan problema al hacer el ejercicio que se queda, mañana lo checamos. Dale, profe, gracias. Órale, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.